El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, bienvenidos a nuestro programa. Comenzando, vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte por nuestro Salvador, el Señor Jesús, por todos los hermanos que escuchan esta transmisión y apoyan nuestro ministerio. Queremos pedirte ahora que bendigas tu palabra y hables a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de comenzar, queridos hermanos, les recomiendo leer cada día el libro de Joel. Son solamente 3 capítulos y es una gran bendición para todos nosotros. Vamos a proseguir con nuestro estudio en capítulo 1. En los versículos 1 al 7 hemos visto algo en cuanto a la plaga de langostas. Vimos la razón de la plaga también. Usted recordará del programa anterior, resulta que hubo un exceso de bebidas alcohólicas, según dice el versículo 5, y Dios comenzó con su juicio sobre los bebedores, los borrachos. Hice mención de que la Biblia nunca se refiere a estas personas como alcohólicos, ni habla del alcoholismo como una enfermedad. Siempre se les llama borrachos y siempre son condenados por Dios. Ahora, mis queridos amigos, yo no me disculpo nunca por enseñar lo que la Biblia dice. Creo personalmente que una de las desgracias más grandes de nuestra sociedad actual es el alcoholismo, la borrachera. Según datos de las compañías de seguros, se estima que un 50% de las personas que mueren en accidentes automovilísticos cada año en los Estados Unidos mueren como consecuencia del alcohol, personas que conducen ebrias. Y tenemos que sacar a estos asesinos de las rutas. Debemos hacer algo al respecto. Si usted se involucra en la bebida, entonces potencialmente es un alcohólico. No quiero que me malinterprete. Escuche bien, no dije que ya es un borracho, dije que puede transformarse en uno. Todo borracho comenzó tomando un poquito. Existen muchas razones por las cuales alguien comienza a beber, pero les puedo garantizar que usted nunca será borracho si usted hace lo siguiente: no tome el primer trago. Si usted tiene un problema estomacal, entonces vaya al médico. El alcoholismo es causa de juicio acá en Joel, en versículos 1 al 7. Ahora, vamos a proseguir con el versículo 8. Vemos una plegaria. Después de hablar en cuanto a los bebedores de vino, Joel hace un llamado a los líderes espirituales a que se lamenten y se enluten. Leemos en el versículo 8, «Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud». El pueblo es llamado a hacer duelo, tal como una novia recién casada lo haría por su marido que murió en batalla. Ahora bien, tanto la vid como la higuera son mencionadas en las Escrituras como una figura de Israel. En el Salmo 80, comenzando con el versículo 2 y hasta el versículo 6, Israel es tipificado como una vid. Podemos ver muchos ejemplos más en la Biblia en los cuales Israel es tipificado como una higuera. Algunos ejemplos de estos son Mateo 21, versículos 17 al 21, Mateo 24, versículos 32 y 33, Lucas 13, versículos 6 al 10. En estos pasajes Israel es tipificado por una higuera. Entonces, la vid y la higuera están bajo juicio y Dios hace un llamado a la nación a que se lamenten y hagan duelo por su pecado, los cuales ocasionaron el castigo de la plaga de langostas.
Dada la dimensión del desastre y de las pérdidas, un lamento era más que comprensible. Dios les estaba diciendo, deben dejar todo lo que están haciendo, ponerse de rodillas y llorar, lamentarse y arrepentirse de sus pecados. El desastre fue de una proporción tan grande que hasta afectó el aspecto religioso de la población. Fíjese en los versículos 9 y 10. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. ¿Se da cuenta? Los sacerdotes, los ministros del Señor, son llamados a hacer lamentación, aquí en el versículo 9. Es que tanto la gente como la tierra fueron afectados. Entonces el llamado a estar de duelo y arrepentirse fue para todos los estratos sociales. Fíjese que tanto los labradores como los sacerdotes están incluidos. Dios les dice, despertad, lamentaos, avergüéncense. Todos están incluidos. Todos estaban indefensos. Por eso Dios hace un llamado a todas las personas a arrepentirse. La gran preocupación de Dios no era la economía devastada, sino los corazones malvados de las personas. Tanto la tierra como la gente pertenecen a Dios. Él les llama mi viña, mi higuera. ¿Se dio cuenta de eso en el versículo 7? Dice así, asoló mi vid, descortezó mi higuera. Y Dios se refiere al pueblo de Israel como mi pueblo más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Usted notará esto en el libro de Joel también. Por ejemplo, fíjese en el capítulo 2, versículo 26. Allí leemos, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Se da cuenta? Mi pueblo. Nuevamente en el versículo 27 leemos, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Fíjese ahora en el capítulo 3, versículo 2, mi pueblo. Y una vez más, en el versículo 3, mi pueblo. Dios podía cuidar y controlar su tierra, pero su pueblo tenía la opción de elegir. Por ende, eran responsables por sus pecados. Dios trajo la aflicción sobre la tierra como un juicio, un castigo sobre su pueblo, pero con significado y con propósito. Amados oyentes, todos los juicios de Dios tienen un significado y un propósito. Dios nunca se equivoca. Dios nunca ejecuta un juicio injusto o por equivocación. Dios no castiga a menos que el castigo sea necesario. Nosotros como padres cometemos errores. Somos controlados por nuestras emociones o por el enojo y muchas veces castigamos a nuestros hijos injustamente o hacemos demandas injustas contra ellos. Pero Dios no es así. Todos los juicios de Dios son justos. Dios tiene un deseo y ese deseo es rescatar a su pueblo de sus caminos pecaminosos y restaurarlos a la bendición y prosperidad. Siempre existe un buen propósito por detrás de sus juicios y tal como los árboles del campo habían sido devastados, también el gozo de los hombres había sido erradicado en esta instancia. Fíjese ahora en el versículo 11 y 12. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Eso es más que suficiente. Cuando Dios envía una plaga sobre la nación de Israel y encima faltan alimentos. El año pasado fuimos con mi esposa a visitar el volcán Santa Elena durante nuestro tiempo de ministerio en el estado de Washington y vimos algunas huellas de la devastación causada por una de las erupciones del volcán. Hermanos, Dios nos puede dejar en absoluta pobreza con un solo toque de su mano. Como vemos, Dios puede juzgar la tierra y dejarnos sin cosechas.
Dios puede mandar una sequía y en un verano puede quemarse todo, dejándonos con gran escasez de alimentos. La situación es bastante fea en el versículo 11, pero mire el 12. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. La devastación era enorme como resultado de la plaga que Dios había enviado, ya que hasta faltaron los alimentos. Pero ay de las personas cuando el gozo de Dios deja sus corazones. Cuando el pecado entra en la vida del creyente, el gozo del Señor se va. En la tan conocida oración penitencial de David, en el Salmo 51, leemos: «Vuélveme el gozo de tu salvación». Cuando David pecó, no perdió su salvación, pero de seguro que perdió su gozo. ¿Se dan cuenta, mis queridos oyentes? Los cristianos que son despojados de su gozo dan lástima. Así que Dios ahora está llamando a su pueblo a lamentarse, a llorar, a que se avergüencen por causa de sus pecados, y les dice: si se arrepienten, les restauraré el gozo. Ahora bien, gozo significa alegría y está relacionado con la alabanza. ¿Alguna vez había pensado en eso? Por ejemplo, en Salmo 63:5 leemos: «Con labios de júbilo te alabaré con mi boca». En Salmos 66:1, «Aclamad a Dios con alegría toda la tierra». En Salmo 81:1, «Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo». Y en el Salmo 95:1, «Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación». Como se darán cuenta, mis amigos, cuando nuestros corazones están bien con Dios, el gozo acompaña nuestra alabanza hacia Él. Muchos de ustedes sabrán que además de este ministerio radial tengo el privilegio y la responsabilidad de viajar a través del país. Dios ha concedido a Lehmann Strauss predicar en 48 de los 50 estados de los Estados Unidos, y he estado en 1.200 iglesias en el continente americano en estos últimos años. Y me gustaría decirles, mis queridos hermanos, que veo los rostros de miles y miles de personas semana tras semana, alabando, cantando, escuchando sermones, escuchando música, haciendo sus ofrendas, pero el gozo del Señor en algunos no está. Cuando hay verdadera adoración, siempre hay verdadero gozo. No felicidad, sino gozo, el gozo genuino del Señor. Ahora, fíjese en el versículo 13, Dios dice: «Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación». El Espíritu Santo está hablando a través de Joel y le da instrucciones específicas en cuanto a qué debía hacer la gente para que la bendición de Dios regresara. Los sacerdotes estuvieron sin poder realizar sus tareas. ¿Sabe por qué? No había provisiones para las ofrendas y oblaciones. No había grano. Las langostas se lo habían devorado y no había manera de producir alimentos y bebidas para las ofrendas a Jehová. Joel dijo que estaban siendo privados de estar en la casa de Dios por la falta de granos y frutos. No había lo suficiente como para proveer una ofrenda a Dios. Ahora, en este momento, permítame introducir las palabras de un gran siervo de Dios. Se trata de Harold Barrer, un escritor y estudioso de la Biblia, autor de varios libros muy prácticos. En una oportunidad él dijo: «Las ofrendas y oblaciones hablaban de Cristo y ahora habían cesado». Al mirar Dios desde los cielos, no había nada más en la tierra de Judá que representara a Cristo a los ojos del Padre. Bueno, ¿qué es lo que Dios ve cuando mira desde el cielo a su nación en el presente? ¿Puede ver corazones gozosos? ¿Ve el comportamiento digno de un hijo de Dios? ¿Se da cuenta? Los sacerdotes tenían que lucir cilicio. Ellos debían lamentarse porque había pecado en la tierra. ¿Por qué los sacerdotes?
porque eran los líderes espirituales, y los líderes espirituales tienen que tomar la iniciativa y de esa manera dar el ejemplo a otros de un arrepentimiento genuino. ¿Notó usted la palabra cilicio? Está ahí en el versículo 8 y en el 13. El cilicio era una vestimenta cosida con pelo de cabra o camello y se usaba siempre para expresar tristeza o penitencia como consecuencia de una mala conducta. Las instrucciones eran claramente comprendidas por los sacerdotes. Ellos sabían de qué se trataba. El autoexamen debe comenzar en la casa de Dios y en los corazones de los creyentes espirituales. Que no haya duda en cuanto a esto. En 1 de Pedro 4:17 leemos que el juicio de Dios debe comenzar por la casa de Dios. A aquellos que estén en el liderazgo deben sacarse su atavío de sacerdotes y ponerse el cilicio. Deben comenzar con una reunión de oración y arrepentimiento. Contamos con predicadores en la actualidad que predican grandes verdades, pero no las viven. Tenemos hombres en la actualidad que predican bien, pero no viven bien. Predican buenos sermones de moralidad, pero son culpables de inmoralidad. Puedo nombrar algunos si quiero. Puedo nombrar 10. Algunos de ellos de mucha reputación que se han divorciado de sus esposas en los últimos meses. También hay hombres que predican honestamente, pero son deshonestos en el trato con los demás. Esto no es bueno, y es por eso que Joel llama a los líderes espirituales de la nación en primer lugar. Y Dios va a pedirle algo al pueblo que nunca antes le había pedido. Lo encontramos en el versículo 14. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. En otras palabras, estas personas y estos sacerdotes debían hacer una convocatoria a lo que Dios llama una asamblea solemne. ¿De qué se trata? Bueno, se trataba de unos días festivos, cuando la gente se reunía y celebraba días de fiestas al Señor. Pero en esta instancia se trataba de un día de ayuno. A propósito, para tener un estudio interesante en cuanto al tema, puede ver las 7 fiestas en Levítico 23. Pero aquí Joel recibe instrucciones de juntar al pueblo para un tiempo especial de ayuno y oración. No se celebraba nada. La convocatoria no era con el propósito de divertirse o regocijarse, ya que el gozo no estaba presente. Vimos eso en el versículo 12. No había gozo alguno. No puede haber un gozo genuino en el corazón del creyente que vive en pecado. Si usted es un hijo de Dios y está viviendo en desobediencia con lo que la palabra de Dios dice, entonces usted comprenderá que le estoy diciendo la verdad. No puede haber gozo en el corazón de esa manera. Hay una falta de paz. ¿Y por qué? Porque está en desobediencia con Dios. Por ende, existe una perturbación dentro suyo. Ahora, en el versículo 14, se trata de una asamblea solemne, un tiempo especial para ir a la iglesia, en nuestro caso, con el solo propósito de arreglar las cuentas con Dios. Es interesante notar cómo dice, todos los moradores de la tierra, varones y mujeres, jóvenes y viejos, salvos e incrédulos, carnales y espirituales. Se les estaba recordando al pueblo que la plaga de langostas había sido un juicio divino por causa de sus pecados, y por eso deberían lamentarse y arrepentirse. ¿Sabe qué me pareció interesante? No existe ninguna indicación aquí en el capítulo 1 de cómo respondió la gente a esto. Al finalizar el capítulo, solo encontramos a una persona en oración, el profeta Joel. Solo él estaba clamando a Dios y parece que el pedido del versículo 14 no fue tenido en cuenta. La desobediencia del pueblo preparó el camino para la profecía a continuación. ¿Y cuál fue la profecía? La venida del día de Jehová. La profecía comienza allí en el versículo 15 y dice, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso.
¿Y por qué vendría el día de Jehová? Porque no hubo respuesta por parte del pueblo, no se arrepintieron en sus corazones. Yo creo que en nuestro país debemos buscar el llamado de Dios y poner cada cosa en su lugar, arreglar nuestras prioridades. Pero, ¿cuáles son las prioridades? La palabra de Dios. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Si nuestra nación volviera a Dios con un arrepentimiento genuino, creo que Dios nos llenaría de bendiciones. No estoy diciendo con esto que la Biblia enseña que va a haber una conversión masiva de personas antes del retorno de Cristo. No encuentro nada en las Escrituras como para apoyar eso. Pero tampoco estoy diciendo que un avivamiento antes de la venida del Señor es imposible. Miren, no solo es posible, sino que es probable, y yo creo que depende de nosotros. Si estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados y a arreglar nuestra situación con Dios, arreglar nuestra situación con nuestro cónyuge, con nuestros hermanos. Si fuéramos genuinos y honestos en nuestro proceder para con Dios y los hombres, creo que Dios traería muchísimas bendiciones sobre esta nación. Solo hay dos cosas por venir, o la bendición de Dios o el juicio de Dios. Y la tragedia aquí en el capítulo 1 de Joel es que no vemos ninguna evidencia de que el pueblo respondiera al llamado de arrepentimiento del profeta Joel. Ahora bien, observe que Joel no estaba preparando un sermón. Este libro es inspirado por Dios. Joel estaba simplemente pasando el mensaje de Dios al pueblo, sus preceptos. Le estaba diciendo al pueblo lo que Dios le había dicho que les dijera. Se trata de un mensaje que proviene directamente del Señor. Yo creo que el arrepentimiento como nación es una cuestión del corazón de las personas. No veo cómo podemos tener un arrepentimiento a nivel nacional de no comenzar en el corazón de una persona. Tiene que comenzar en los corazones de las personas. Luego seguir en el corazón de nuestra iglesia. Y después pensar, la nación está constituida por individuos. Estoy diciendo que si un grupo de individuos lo hiciera, entonces se expandiría hacia el resto de la nación. Pero hay falsedad. Muchos creyentes no son reales en su manera de vivir. Oh, mis amados hermanos y hermanas, hagamos una convocación solemne y clamemos a Dios. Ese es el mensaje del versículo 14. Proviene del profeta y va dirigido hacia la nación de Israel, hacia la gente, hacia el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros hoy a ver la importancia que esto tiene. Si Dios está hablando a su corazón, creo que queda solo una cosa por hacer, mi amigo, y eso es arrodillarse delante de Dios en este mismo momento. Reconozca su pecado delante de Dios, confiéselo, y quién sabe cómo esto pueda reflejarse en la vida de otros. Si usted está escuchando en este momento y nunca antes depositó su confianza en Cristo como su Salvador, mi amigo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy en la consideración del libro de Joel. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa con una breve oración. Pero por favor, hermano, reflexionemos. Padre Celestial, bendice, oh Dios, a cada persona que estuvo escuchando este mensaje, que podamos reflexionar honestamente sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.